Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les ofrecemos el tercer capítulo de la historia de México que habla de las reformas borbónicas. Comencemos. Contexto de la Nueva España antes de las reformas borbónicas. En la segunda mitad del siglo XVIII, la Nueva España era la colonia más valiosa de España en América, tanto por su producción de plata como por su vasta extensión territorial y diversidad cultural. Para entonces, el proceso de mestizaje había contribuido a una sociedad más mixta, aunque las diferencias entre indígenas, criollos, descendientes de españoles nacidos en América, y peninsulares, españoles nacidos en España, eran marcadas. La vida económica estaba organizada en torno a la minería, la agricultura y un comercio interno bastante limitado, ya que las distancias y los caminos precarios dificultaban el transporte de mercancías. En medio de esta estructura colonial, la autoridad máxima era el virrey, quien representaba al rey de España. Sin embargo, el gobierno del virrey estaba plagado de corrupción y falta de control efectivo, ya que la distancia entre la metrópoli y las colonias dificultaba la supervisión real de los recursos y del cumplimiento de las leyes. Los alcaldes mayores, que actuaban como representantes del virrey en las regiones, aprovechaban la falta de un salario fijo para enriquecerse mediante negocios propios, comprando productos baratos para luego venderlos caros en otras localidades. Las reformas borbónicas, una respuesta a la crisis de la corona española. Las reformas borbónicas fueron impulsadas por Carlos III, el rey de España, como parte de una estrategia más amplia para recuperar el control de sus colonias y fortalecer el imperio. Inspiradas por el despotismo ilustrado, estas reformas se enfocaron en modernizar la administración colonial, centralizar el poder y extraer mayores beneficios económicos para la metrópoli. La corona buscaba principalmente los ingresos, ya que enfrentaba una bancarrota tras la derrota en la Guerra de los 7 Años, 1756 a 1763, que le hizo perder territorios estratégicos como Florida ante los ingleses. Las reformas borbónicas, ejecutadas con firmeza por José de Gálvez, un visitador real enviado a la Nueva España, buscaron corregir los problemas de corrupción, fortalecer la recaudación de impuestos y mejorar la explotación de recursos. Gálvez implementó cambios drásticos en la administración local, reemplazando a los alcaldes mayores por intendentes con salario fijo y leales al rey, lo que mejoró la eficiencia, pero también generó resistencia y malestar entre los criollos y mestizos, que veían estos cambios como una imposición externa. Los cambios económicos y sociales de las reformas borbónicas. Uno de los aspectos más significativos de las reformas fue el establecimiento de monopolios sobre productos clave, como el tabaco, la pólvora, los naipes y el pulque. Estos estancos reales aseguraban que el rey tuviera el control exclusivo de la producción y venta de estos productos, aumentando así las ganancias para la corona. La plata, el principal producto de exportación, también recibió atención especial. La corona redujo el costo de insumos clave como el azogue, mercurio y la pólvora, lo que incentivó la producción minera. En paralelo, las reformas permitieron la legalización y monopolización de la producción de aguardiente, una medida pragmática que este licor se convirtió en una importante fuente de ingresos. Este cambio fue especialmente controvertido, ya que el aguardiente había sido ilegal antes de las reformas, pero su consumo era común en todas las clases sociales. El comercio también experimentó cambios significativos con el llamado comercio neutral, que permitió a la Nueva España comerciar con países que no estaban en guerra con España. Esto abrió nuevas oportunidades comerciales y fomentó el crecimiento económico, pero también hizo más evidente la dependencia de la colonia de los intereses económicos de la corona. La expulsión de los jesuitas y el impacto en la sociedad. Uno de los momentos más controversiales de las reformas fue la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767. Los jesuitas eran una orden religiosa con una gran influencia en la educación y la evangelización, especialmente en las regiones más alejadas y difíciles de la Nueva España. Su expulsión fue ordenada por el rey Carlos III, quien veía a la orden como una amenaza a su autoridad, debido a su lealtad al Papa y a su negativa a aceptar las políticas reales. La expulsión de los jesuitas provocó un profundo malestar, especialmente entre la élite criolla educada, ya que muchos de ellos habían sido formados por los jesuitas. Además, los jesuitas habían desempeñado un papel clave en la colonización y en la defensa de las fronteras del norte del imperio. La medida no solo generó un vacío en la educación y en la evangelización, sino también un fuerte resentimiento hacia la corona española, que contribuyó al crecimiento de un espíritu de identidad criolla y de oposición al gobierno colonial. La crisis económica y la radicalización de las reformas borbónicas. Para finales del siglo XVIII, las reformas habían logrado aumentar significativamente los ingresos de la corona, multiplicando por 4 la recaudación fiscal en Nueva España.
Sin embargo, las necesidades económicas de España seguían siendo enormes, debido a las guerras continuas en Europa y al esfuerzo por mantener el control sobre las colonias americanas. El rey Carlos IV, que sucedió a Carlos III, se enfrentó a una crisis aún más grave y optó por medidas más extremas para recaudar fondos. En 1804, el rey emitió un decreto que obligaba a la Iglesia a entregar al gobierno los recursos que tenía acumulados en fondos especiales, como las capellanías y obras pías, que eran ahorros destinados a la celebración de misas por las almas de los difuntos. Este decreto fue visto como un ataque directo a la Iglesia y a la fe de los fieles, generando un descontento generalizado entre todas las clases sociales. La medida, sumada a una severa sequía, hambre y alta mortalidad indígena, dejó a la Nueva España en una situación crítica, preparando el terreno para el estallido de la Guerra de Independencia en 1810. La influencia de las reformas borbónicas en la independencia. Las reformas, aunque estaban diseñadas para fortalecer el Imperio español, tuvieron el efecto contrario en Nueva España. Al centralizar el poder y aumentar los impuestos, la corona española alienó a los criollos y mestizos, quienes comenzaron a desarrollar un fuerte sentido de identidad local y a cuestionar la legitimidad del gobierno colonial. Las ideas de la Ilustración, como la libertad, la igualdad y la autodeterminación, se propagaron rápidamente entre los criollos educados, quienes comenzaron a ver la independencia como una solución viable para los problemas de la colonia. El malestar no se limitó a la élite criolla. Las milicias locales, formadas por hombres comunes para defender las fronteras del imperio, también contribuyeron a la creación de un sentido de autonomía y de capacidad de autodefensa. A medida que el descontento crecía, la idea de una independencia se volvió más concreta, inspirada por las revoluciones de Estados Unidos y Francia. Conclusión: del descontento a la lucha por la independencia. Las reformas borbónicas, a pesar de sus logros económicos, no lograron ganarse el apoyo de la población en Nueva España. Al contrario, su implementación severa y el aumento de los impuestos generaron resentimiento y fortalecieron el deseo de una identidad propia. La expulsión de los jesuitas, la confiscación de los recursos de la Iglesia, y las medidas económicas radicales de Carlos IV no hicieron más que intensificar la crisis y preparar el camino para el levantamiento armado que comenzaría en 1810, liderado por figuras como Miguel Hidalgo y José María Morelos. Este complejo proceso de reformas, crisis y descontento culminó en la independencia de México en 1821, tras más de una década de guerra y resistencia. Irónicamente, el impulso de modernización y centralización de las reformas borbónicas terminó sembrando las semillas de la independencia que buscaban evitar. Hemos llegado al final de este capítulo. En el próximo hablaremos sobre la independencia y la consolidación republicana. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que te enteres de nuevas entregas. Hasta la próxima y muchas gracias.